El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Josué capítulo 6. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Dice Josué capítulo 6, verso 1 en adelante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desarrollando ahí. Es una historia que hemos oído muchas veces, pero que siempre hay algo que aprender, ¿verdad? Dice la escritura en el verso 1. Ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien cerrada, dice la versión Reina Valera. La versión textual dice, estaba cerrada y bien atrancada. ¿No se le expande más el panorama acerca de eso? Dice que Jericó estaba cerrada y estaba bien atrancada, de tal forma que nadie podía salir ni entrar. Ahora, ¿por qué Jericó estaba bien cerrada? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? ¿Por qué la gente que vivía en Jericó había cerrado la ciudad y la había trancado tan fuerte que no dejaban que nadie saliera ni entrara? ¿Cuántos están leyendo conmigo? Dice, ahora bien, a causa de los hijos de Israel, Jericó estaba cerrada y bien cerrada. ¿A causa de quién estaba cerrada? A causa de los hijos de Israel, la ciudad de Jericó estaba bien cerrada. Ellos habían oído que Dios había decretado que esta nación sería tomada por Israel. Habían oído las proezas, los milagros, cómo habían entrado en Egipto, cómo Egipto había quedado destruida. A través de los años comenzó a escucharse todo lo que Dios había hecho por Israel. Y al ver esta gente que la ciudad, que ellos iban a pasar por esa ciudad, dice la escritura que cerraron la ciudad, la trancaron de tal forma que nadie, absolutamente nadie, podía entrar ni salir. Es decir, había una seguridad tremenda, una seguridad en todas las salidas. Había una seguridad tan tremenda que nadie, absolutamente nadie de la ciudad podía ni entrar ni siquiera salir. Y todo esto se había producido a causa de los hijos de Israel, a causa de la nación de Israel, a causa del pueblo de Dios. Por causa del pueblo de Dios, la ciudad había sido cerrada. A causa de los hijos de Dios. Solamente esto había comenzado a ser, podríamos decir que esto era el principio de lo que Dios comenzaría a hacer. Así que Jericó estaba cerrada y el escritor de este libro se aseguró de decir por revelación del Espíritu Santo que la ciudad estaba bien cerrada. Pero cuando Dios determina algo, cuando el cielo decide algo, cuando el cielo determina hacer algo, todo lo que los hombres puedan hacer, realizar y como ellos puedan moverse para tratar de detener lo que Dios ha dicho, lo que el cielo ha determinado, lo que el cielo haya dicho, entonces quedará todo lo que el hombre haya podido hacer para parar eso, quedará en vano. Aunque la ciudad estaba bien cerrada, ya Dios había dicho que esa ciudad era de los israelitas. Aló, está aquí todavía.
Aunque el diablo haya tratado de hacer todo lo que ha querido hacer en Venezuela, todo lo que ha querido destruir, dañar, perjudicar esta nación, ha querido traer guerra civil, ha querido traer de todo, muerte, destrucción, pero hay una palabra que Dios ha dicho, que Dios ha declarado, que Venezuela es tierra de bendición, que Venezuela es tierra de avivamiento, que en Venezuela se va a mover uno de los mayores avivamientos nunca antes vistos para todas las naciones. Y aunque el enemigo haya tratado de cerrar esta ciudad, ay papá, haya tratado de cerrar esta ciudad, ¿cómo? Levantando altares de macumbería, levantando altares de brujería, levantando altares de babalao, haya traído brujos y santeros de diferentes lugares, hayan sacrificado animales, hayan derramado sangre en Caracas, sobre Venezuela se va a cumplir lo que Dios dijo que se va a cumplir. Verso 2. Entonces Jehová dijo a Josué: he aquí he entregado en tu mano a Jericó, con su rey y sus hombres valerosos. Dios le dice a Josué: Josué, yo te he entregado a Jericó. Y no solamente te he entregado a la nación, sino que también te he entregado a su rey y te he entregado también a sus hombres valerosos. Te los he entregado. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de Venezuela? ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho de esta nación? ¿Qué palabra Dios nos ha hablado de esta nación? Recuerdo que hace años atrás estaba por explotar en Venezuela una guerra civil. Y la palabra que trajo un profeta de Dios, un hombre de Dios, un apóstol de Dios, fue que Venezuela no estaba en las manos del diablo, que Venezuela estaba en las manos del Señor. Y si estamos en las manos del Señor, Venezuela estará segura. Aleluya. Verso 3. Rodearéis pues la ciudad todos los varones de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes cargarán los 7 cuernos del júbilo delante del arca. Al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes soplarán el shofar. Creo que allí dice tocarán las trompetas. Soplarán el shofar. Y sucederá que cuando hagan resonar con fuerza el cuerno de carnero, cuando escuchéis el sonido del shofar, todo el pueblo gritará con gran alarido. Entonces la muralla de la ciudad caerá a plomo. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad. Y el que esté armado pase delante del arca de Jehová. Y sucedió que cuando Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes que llevaban los 7 cuernos de jubileo pasaron delante del arca de Jehová y tocaron el shofar. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y él que estaba armado iba delante de los sacerdotes que tocaban el shofar, y la retaguardia iba detrás del arca, andando hacia resonar el shofar. Y Josué había dado orden al pueblo diciendo: no gritéis, ni haréis oír vuestra voz, ni saldrá palabra alguna de vuestra boca, hasta el día cuando yo os diga: gritad, entonces gritaréis. E hizo que el arca de Jehová rodeara la ciudad, yendo en torno de ella una vez, y regresaron al campamento y pasaron la noche en el campamento. Y Josué se levantó muy de mañana, y los sacerdotes cargaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes que llevaban los 7 cuernos de jubileo delante del arca de Jehová emprendieron la marcha, haciendo resonar el shofar continuamente. El que estaba armado iba a la vanguardia, y la retaguardia marchaba en pos del arca de Jehová, mientras los cuernos resonaban continuamente. Y el 2º día rodearon la ciudad una vez y regresaron al campamento. Así hicieron
por 7 días. Dios le dice a Josué, Josué, te voy a entregar la ciudad. Pero la ciudad estaba bien atrancada, bien cerrada. Pero Dios le dice a Josué, Josué, yo te voy a entregar la ciudad de Jericó. Yo te la voy a entregar. Y la forma en que te la voy a entregar, la estrategia te la voy a dar. Vas a tomar el arca de Jehová, vas a tomar la gente que va a tocar el shofar, la gente de guerra armada adelante y gente de guerra armada atrás, y le vas a dar cada día una vuelta a la ciudad de Jericó. Posiblemente para la gente que estaba en Jericó, al ver esta situación comenzaron a decir, esta gente se volvieron locos, trajeron a la guerra un shofar, unas trompetas que están haciendo sonar. Esta gente se volvieron locos y lo que hacen es solamente darle vueltas a la ciudad. Dice la Biblia que lo hicieron por primera vez y se fueron al campamento. Al otro día se levantó Josué por la mañana, hicieron sonar el shofar, salieron de nuevo y le dieron la vuelta y volvieron de nuevo al campamento. Y aunque pareciera que no estaba pasando nada, dentro de Jericó había algo que estaba sucediendo. La gente en Jericó estaba temerosa. La gente en Jericó estaba atemorizado. La gente en Jericó tenía miedo. No solamente porque ellos estaban dando vueltas, estaban temiendo por lo que habían oído de lo que Dios había hecho con Israel en el desierto y lo que Dios había hecho en Egipto. Es decir, que lo que lo hace entrar en temor a la gente de Jericó no es precisamente las vueltas que estaban dando. No. Lo que les hace tomar ellos entrar en temor es lo que habían oído que Dios había hecho en Egipto. Lo que les hace entrar en temor era lo que ellos habían oído que Dios había hecho con Israel en el desierto por 40 años. A ellos no les estaba atemorizando las vueltas que estaban dando, porque posiblemente para ellos su mentalidad estaba diciendo, esta gente, yo no sé qué locura están inventando aquí, pero algo están haciendo, están dando vueltas. Ahora piense por un momento cuántas de esas cosas hemos oído nosotros. Cuántas proezas hemos escuchado que Dios ha hecho. Cuántos milagros hemos oído que Dios ha hecho. Cuántas sanidades hemos oído que Dios ha hecho. Cuántas veces Jehová se ha movido en poder y en milagros, en sanidades, en vidas, en sectores, en municipios, en países, y han cambiado. Ellos solamente habían oído lo de Israel y los 40 años en el desierto. Los de Egipto, lo que había sucedido en Egipto y los 40 años en el desierto. Y eso comenzó a producir un temor en los de Jericó, que habían producido una seguridad tremenda. Nadie entraba y nadie salía. Las puertas habían sido cerradas. Puertas estaban prácticamente selladas. Nadie podía salir. Y Dios le dice a Josué, Josué, tú vas a darle una vuelta diaria por 6 días. Esto me dice a mí algo. Que cuando Dios dice que vamos a tomar algo, cuando Dios dice que te va a dar algo, cuando Dios dice que va a hacer un milagro, cuando Dios dice que va a restaurar tu hogar, cuando Dios dice que te va a bendecir, a ti no te importa cómo Dios lo va a hacer. Lo único que a ti te importa es creer que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a lograr, que Dios lo va a producir. Porque el problema en el cual entramos en muchas ocasiones es que tratamos de ayudar a Dios. Dios le dijo a Adán, Adán, tú vas a tener un hijo con tu mujer Sara. Abraham, tú vas a tener un hijo con tu mujer Sara. Ella te va a dar a luz un hijo.
Sin embargo, Sara, en vista de que la cosa no estaba caminando, de que sus ojos no estaban viendo el milagro, de que sus ojos no estaban viendo la solución a lo que Dios le había dicho, comenzó a buscar la forma de ayudar a Dios. ¿Sabe cómo? Diciéndole: hey, Abraham, necesito que tú te acuestes con mi criada, y si ella pare, da luz en mis piernas, será como si fuera hija mía o hijo mío el que salga de allí. Tratando de ayudar a Dios, tratando de hacer que el milagro se produjera humanamente. Pero déjame decirte algo: el milagro que Dios ha dicho para tu vida, lo que Dios ha declarado, lo que Dios ha dicho que va a hacer en este país, no se va a hacer con armas humanas, sino con las armas poderosas en Dios, que son poderosas para destruir las fortalezas, las murallas que se hayan levantado en esta nación. El que Sara haya tomado esa decisión, lo que hizo fue traer más problemas al hogar. Porque ahora tenía otro problema. El primero era porque no tenía hijos. Ahora el segundo era porque la criada tenía hijos de su esposo y le hacía burla. Dígale al que está a su lado: el que tú trates de ayudar a Dios humanamente, lo que va a hacer es traerte problemas. Ahora dile: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dios le había dicho a Josué: Josué, tú le vas a dar vueltas. Y Josué dijo: bueno, Señor, si esa es la forma que tú me vas a dar la ciudad, y es dándole vuelta, tranquilo. Ahora imagínese usted decirle a un hombre de guerra: no vas a hacer nada, solamente vas a darle vueltas a la ciudad. Se supone que Josué es un hombre de guerra, un hombre que le gusta la pelea, un hombre que le gusta pelear. Pero no estamos hablando de la pelea carnal, estamos hablando de las peleas que tenían que hacer ellos por causa de tomar las naciones, que ahora son las peleas en el espíritu. Pero este hombre acostumbrado a eso, y que Dios le diga: hey, vas a tomar a los músicos, vas a tomar el arca de Jehová, vas a tomar a algunos hombres de guerra, los vas a llevar delante, otros los vas a llevar atrás, y vas a comenzar a darle vuelta a la ciudad por 6 días. Le vas a dar una vuelta diaria. Josué pudo haberle dicho a Dios: Señor, pero ya va, ¿no es más fácil que tú me digas dónde está una puerta y yo me meto por ahí? Aló. ¿Qué piensa usted? ¿No era más fácil que Dios le dijera a Josué: Josué, ahí hay en el centro de esa ciudad, por el lado izquierdo te vas a encontrar una puerta y por allí puedes entrar? Era más fácil. Pero decirle a un hombre de guerra que no iba a pelear, sino que le iba a dar vueltas a la ciudad, y que ese hombre de guerra dijera: tranquilo, eso es lo que voy a hacer, lo que tú digas, más nada. Si tú dices que tengo que darle 20 vueltas por 20 días, igualito se la voy a dar. Dígale al que está a su lado: no es como tú quieres, es como Dios quiere. A veces pensamos: Señor, pero ¿cómo va a suceder el cambio en el país? ¿Cómo es que tú vas a transformar esta nación? ¿Cómo es que la gente va a ser salva? ¿Cómo es que se va a producir ese avivamiento que está profetizado para esta nación? ¿Cómo va a pasar? Simplemente nosotros tenemos que hacer lo que se nos ordenó hacer: predicar, orar, clamar a Dios, adorar al Rey de Reyes, y Él va a ver cómo va a producir ese avivamiento en este país, en esta nación. Él va a ver cómo va a guardar las vidas. Ahora mismo, sin irnos tan lejos, si Dios quiso que le adoráramos en el tiempo que tuvimos de adoración, y Dios dice: váyanse a dormir ya, Dios se va a encargar de guardar las oraciones que teníamos en el corazón. Dios las va a responder. Listo. Que le diera 6 vueltas por 6 días, y el 7º día tenía que darle 7 vueltas a la ciudad. Señor, 7. Sí, 7 vueltas le vas a dar.
Hermanos, cuando Dios dice algo, Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo producirlo. Él sabe cómo lograrlo. Los que no sabemos somos nosotros. A nosotros lo que se nos demanda es la obediencia. Obedecer a la directriz que Dios nos da. Si Dios le había dicho a Abraham, es con tu mujer es. Si Dios le dice a Josué, hey, son 6 vueltas por 6 días, una diaria, y el 7º día le vas a dar 7 vueltas, eso es lo que tienes que hacer, más nada. Ahora, Dios sabe hacer tan bien las cosas que una ciudad amurallada, teniendo a Josué y su ejército dando vueltas por 7 días, al 7º día, por 7 veces, ¿cómo es que Dios va a tumbar los muros sin que le caigan encima al ejército de Josué? Ahora, ¿cómo piensa usted que cayeron los muros? ¿Cómo cayeron, Josué? De abajo para arriba. Hermanos, ni para un lado ni para el otro. Se abrió grietas en la tierra y se fueron tragando los muros. Si cae para afuera, mata al que mandó a conquistar a Jericó y la gente que andaba con él. Para adentro hubiera habido una posibilidad. Pero lo que podemos ver bien claro en esta historia es que cuando Dios va a hacer algo, lo hace como sea. A nosotros nos toca es obedecer simplemente a Dios, a la ordenanza de Dios, a la directriz de Dios, al plan de Dios, al proyecto de Dios, a lo que Dios nos ha dicho, a lo que Dios nos ha hablado. Simplemente hacer caso, que Dios se encarga de los demás. Parece una locura humana. Y yo sé que muchos, cuando vieron que tomé la decisión de quitar un servicio, el servicio del viernes, muchos pensaron el pastor se volvió loco. Humanamente, hermano. Y que aunque para la mente humana y aún por experiencia propia, nosotros estuvimos en el templo antiguo como 5 o 6 años, no recuerdo cuántos años ahí, Ademila, como 5 años. Hermanos, y yo, buscando estrategias, a veces uno humano, tratando de ayudar a Dios. En una ocasión recuerdo que puse la escuela bíblica, una escuela que teníamos del ministerio donde estábamos. La puse en la mañana para que la gente se motivara a ir más en la mañana. Pero eso humanamente no funcionó. La mayoría de la gente se congregaba en la noche. Cuando yo determiné poner otro servicio más, el día domingo, hubo un hermano que se me acercó y me dijo, pastor, eso es un error de usted porque la mayoría de la gente se congrega en la tarde. La mayoría. Y yo le dije, bueno, se congrega en la tarde o en la mañana, pero eso es lo que Dios me trajo y eso es lo que voy a hacer. Y se ha roto tanto ese paradigma que aún estando yo allá había visto eso. Y con mi fuerza humana tratando de poner la escuela en la mañana para que la gente se congregara más en la mañana, iba más en la tarde, pero ahora aquí Dios está trayendo a la gente más en la mañana que en la tarde. Sin embargo, sé que la tarde también se va a llenar y lo más tremendo es que en los 2 turnos están viniendo, algunos van los 2 turnos, pero la mayoría son gente que va unos en el turno de la mañana y otros en la tarde. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Porque cuando Dios determina hacer algo, lo va a hacer como sea. Rompe los paradigmas, los pensamientos humanos y simplemente uno al obedecer, Dios lo hace. Dios lo hace. Dios le dijo a Josué, y le vas a dar vueltas. Vueltas y vueltas y vueltas. Y Josué pudo decirle a Jehová, ¿y hasta cuándo le voy a dar vueltas a esta ciudad? Si en el tiempo de Josué hubieran existido las bazucas, hubiera dicho Jehová, dame la bazuca que yo tumbo esa ciudad. Pero Jehová sin bazuca la tumbó, solamente con gente gritando. Dije que solamente con gente gritando. Con gritos.
Hermanos, el Dios que nosotros tenemos para la mente humana es un Dios loco. Los mandó a dar vueltas y el séptimo día, la séptima vuelta, los mandó a gritar. Y cuando gritaron, los muros se vinieron abajo, se enterraron por unas vuelticas y unos gritos. Qué fácil hace Jehová la cosa, ¿verdad? Qué fácil. Yo recuerdo que en una ocasión, una hermana mía se le apareció un demonio a media madrugada. Y cuando se le apareció un demonio a media madrugada, se tiró de rodillas y dijo: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Y comenzó a orar y a clamar a Jehová. Yo dije: Señor, que aparezcan otros más a toda la familia. Y esta semana me sorprendí, porque esa que se le apareció el demonio se está congregando en una iglesia en Maracaibo ya. Que le sigan que si quiere que le aparezca el diablo. Si va a hacer que se reconcilien con el Señor y busquen a Dios, que se le aparezcan todos los demonios que puedan. Si da cuenta, de repente uno está orando: Señor, por favor, envíale un evangelista, envíale un profeta, envíale un apóstol que le toque la puerta y le diga: así te dice el Señor, y tan. No, Dios envió un demonio. Un demonio. Eso es lo que dice Mateo capítulo 4, verso 4. ¿Qué dice allí? No solo del pan vivirá el hombre, pero más abajo dice, donde Dios le dice a Satanás, le dice estas palabras. Satanás le propone a Jesús algo. Le dice: hey, te voy a dar todos los reinos si te postras y me adoras. Porque todo esto me ha sido dado a mí. Me ha sido dado. ¿Y sabe qué le respondió Jesús? Jesús le dijo: solo a tu Dios adorarás. Oído. Adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, cuando Dios tiene que hacer algo, si tiene que usar al diablo, lo va a usar para hacerlo, los planes, los proyectos, los diseños, para que se logren a favor de tu vida. Si Él tiene que usarlo, lo va a usar. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer simplemente como lo hizo con la vida de Josué. Dios le dijo: hey, te voy a entregar la ciudad, vas a hacer esto, lo vas a lograr. Y luego que la ciudad se caiga, usted se va a meter derecho de frente. ¡Pum! ¿Cumplió Dios lo que dijo o no lo cumplió? Lo cumplió. ¿Cómo lo cumplió? Dando vueltas y unos gritos. Abraham ya estaba pasado de edad, lo metió en una tienda y dijo: hoy vas a tener un hijo, hoy vas a engendrar en tu esposa un hijo. Y dice que de uno ya casi muerto salieron como las estrellas. De un anciano de 100 años, una mujer de 90 años, imagínense. Y no solamente tenía 90 años, sino que también tenía un vientre estéril. Uno que estaba casi muerto de 100 años, de una mujer que tenía 90 años, de una matriz estéril, Dios sacó una descendencia. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple por encima de quien se atraviese. Cuando Dios determina algo, no hay nadie que lo pare. Hermanos, lo que viene para este país, no hay diablo que lo pare, ni que lo detenga, ni que lo aguante. Lo que Dios va a hacer con Venezuela, simplemente lo va a hacer. Simplemente lo va a hacer. ¿Cómo? Lo va a hacer. El problema de nosotros es que a veces queremos ayudar a Dios. Ay, ay, ay. Aquí voy. Agárrese de esa silla. El problema de nosotros es que a veces queremos ayudar a Dios. No. Es Dios quien se va a meter y se va a entronar. Aleluya. Se va a meter Jehová y punto. Hermano, y se les va a meter que ellos ni siquiera se van a dar cuenta cómo se metió. Simplemente se les mete y aquí estoy. ¿Y este cómo apareció? Aquí estoy. Deje de estar poniendo su confianza en los hombres todavía.
Deje de estar mirando a los hombres como la solución. No, no, no. Este país lo va a solucionar el Cristo de la gloria. Aleluya. El Cristo de la gloria. A nadie. Es Dios que simplemente lo va a hacer. Yo lo que puedo ver es a Venezuela entrando en su diseño profético. Diseño profético. Y punto. Es como el ajedrez. Jehová le va a hacer una jugada tan tremenda que cuando ellos miren, hey, ¿qué pasó aquí? Jaque mate. Como lo hizo con Josué, lo puede volver a hacer. De la forma inexplicable, de una forma sencilla, de una forma que uno ni se la imagina, Dios lo hace. Usted solamente crea que Dios lo va a hacer. Yo me encargo de creer que Dios lo va a hacer y esperar que Dios lo haga. Amén. Dios lo va a hacer. Con alabanza, con júbilo, con gritos, con brincos, con saltos, con vueltas. Dios lo va a hacer. Y más nada. Amén.